Nadie esperaba que un simple champú terminara rompiendo la calma en Playa Victoria. Pero lo que pasó entre Nagore y Alba Paul no fue una tontería, fue una acusación incómoda, una reacción explosiva y una herida que puede cambiarlo todo. Nadie esperaba que un simple champú terminara abriendo una grieta tan incómoda entre Nagore y Alba Paul. Pero lo que empezó como una queja más en la playa acabó convirtiéndose en una bronca monumental, de esas que no solo incomodan a los concursantes, sino que dejan una pregunta flotando en el aire: ¿esto era realmente por el champú, o había algo más detrás? Porque en Honduras, cuando el cansancio aprieta, cuando el hambre pesa, cuando la convivencia se vuelve insoportable y cada gesto parece una acusación, cualquier detalle puede convertirse en una bomba. Y esta vez la chispa fue tan absurda como peligrosa: quedaba poco champú. Solo eso. Un producto casi agotado. Pero en Supervivientes, lo pequeño nunca es pequeño. Lo que parece una tontería puede sacar a la luz tensiones que llevan días acumulándose. Todo arrancó en Playa Victoria, justo antes de que comenzara la gala de Supervivientes, Tierra de Nadie. El grupo se dio cuenta de que apenas quedaba producto, y ahí empezó el cruce de miradas, las sospechas y los comentarios. Marisa Jara fue una de las primeras en reaccionar. Explicó que ella se había lavado el pelo usando poca cantidad y que incluso aprovechaba lo que le sobraba para lavar la ropa. Pero lo dijo con un tono que ya dejaba claro que venía cargada. No era una explicación tranquila. Era una defensa. Y cuando alguien se defiende antes de ser atacado, normalmente es porque siente que el ambiente ya está contaminado. Y entonces soltó la frase que encendió definitivamente el conflicto, dirigiéndose a Darío y dejando caer que si alguien había estado metiendo cizaña, ella podía demostrar lo que decía. Ahí la tensión dejó de ser una conversación sobre higiene y pasó a ser una guerra de insinuaciones. Porque una cosa es discutir por un champú, y otra muy distinta es sentirse señalado delante de todos. Pero lo peor estaba por llegar. Mientras el enfrentamiento entre Darío y Marisa iba creciendo, Nagore intervino con un comentario que parecía simple, pero que terminó siendo gasolina pura. Ella dijo que todavía no se había duchado. Hasta ahí, nada especialmente grave. El problema llegó cuando vio a Alba Paul ir hacia la ducha y le lanzó una pregunta que lo cambió todo: si se iba a duchar otra vez. Y aquí es donde todo se rompe. Alba no se lo tomó como una broma. No lo recibió como una observación inocente. Para ella, esa frase sonó a acusación directa. Como si Nagore, su amiga, estuviera insinuando delante de todos que ella podía ser la responsable de que el champú estuviera desapareciendo. Y claro, en un contexto tan extremo, una insinuación así no duele solo por lo que se dice. Duele por quien lo dice. Alba estalló. Se sintió señalada. Se sintió juzgada. Y respondió dejando claro que no iba a aceptar que se insinuara que se duchaba demasiadas veces o que estaba gastando más de la cuenta. Lo que parecía una simple pregunta se convirtió en una herida. Porque no era una desconocida quien hablaba. Era Nagore. Una amiga. Y ahí la bronca empezó a tener otro peso. La pregunta es, ¿esto fue sinceridad o crueldad? Nagore, por su parte, no parecía entender del todo por qué Alba se lo tomaba tan a pecho. Desde su punto de vista, ella sabía que Alba se había duchado. Y si el champú bajaba, alguien tenía que haberlo usado. Su razonamiento era directo, quizá demasiado directo. Porque cuando dijo que el champú no desaparecía solo, la frase quedó flotando como una acusación difícil de esquivar. Y ojo, porque esto no es solo una bronca más. Esto toca algo mucho más delicado: la confianza. En un reality como Supervivientes, donde todos están al límite, la amistad también se pone a prueba. No basta con decir «yo no quería ofender». A veces el daño está en el momento, en el tono, en el lugar y en que la frase se diga delante de los demás. Alba lo dejó claro después, en la zona roja. Reconoció que se había sentido ofendida porque Nagore la había señalado como culpable de haber agotado el champú. Y eso, viniendo de una amiga, le dolió especialmente. No era solo una discusión por lavarse el pelo. Era la sensación de que alguien cercano había puesto en duda su comportamiento delante del grupo. Y ese es el detalle que puede cambiarlo todo. Porque cuando una persona se siente expuesta en público, ya no discute por el objeto que inició la pelea. Discute por el respeto, por la lealtad, por la imagen que los demás están recibiendo de ella. Alba no parecía estar defendiendo solo cuántas veces se había duchado. Estaba defendiendo que no se la tratara como culpable sin pruebas, que no se le colocara una etiqueta delante de todos, y sobre todo, que no fuera una amiga quien lo hiciera. Nagore, mientras tanto, intentó explicar su postura viendo las imágenes.
Dijo que no comprendía que Alba estuviera dolida por aquello, porque ella tenía claro que se había duchado. Incluso bromeó con el mal olor general del grupo, dejando una frase muy gráfica para describir cómo estaban todos tras días de supervivencia extrema. Pero esa broma tampoco sirvió para rebajar la tensión. Porque cuando alguien se siente herido, el humor puede sonar a burla. Lo que nadie dice es que esto ya venía de antes. No necesariamente por algo concreto, sino por el desgaste. La playa convierte cualquier convivencia en una olla a presión. Se duerme mal, se come poco, se discute por recursos mínimos y cada palabra se analiza como si fuera una declaración de guerra. En ese escenario, una pregunta como «otra vez» puede sonar mucho más dura de lo que parecería fuera del concurso. Y por eso esta bronca ha generado tanto ruido. Porque no se queda en el champú. El champú es solo el detonante. Lo importante es lo que revela, que entre Nagore y Alba puede haberse abierto una distancia emocional que nadie esperaba. Una amistad que parecía sólida se ha visto golpeada por una insinuación, por una reacción explosiva y por una ofensa que Alba no ha querido esconder. Nadie estaba preparado para ver esa tensión entre ellas. Y quizá por eso impacta tanto. Porque cuando la bronca es entre rivales, se entiende. Cuando es entre personas que deberían protegerse, duele más. Ahí es cuando el público empieza a dividirse. Unos pensarán que Alba exageró y que en un concurso así hay que aguantar comentarios. Otros dirán que Nagore se pasó, que no debía señalarla de esa manera y que una amiga no expone así a otra delante de todos. Pero la realidad es que la discusión no terminó ahí. Lejos de enfriarse, el conflicto continuó en Playa Victoria, dejando claro que la herida seguía abierta. Y cuando una pelea empieza por algo tan pequeño y termina tocando la confianza, el daño puede durar mucho más que una simple bronca de supervivencia. Ahora la pregunta es clara, ¿Nagore fue demasiado dura con Alba o Alba reaccionó así porque realmente se sintió traicionada? Te leo en comentarios, porque aquí hay debate. Si crees que esta bronca marca un antes y un después, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita, porque esto en Supervivientes no ha terminado, y lo que viene puede ser todavía más fuerte.